Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Lealtad sin mezcla, siendo leales al Cristo revelado, basado en Gálatas capítulo 1, versículos del 10 al 12. Vamos a leer. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito del sermón del día de hoy es que, comprendiendo cuál es el centro del Evangelio de salvación, podamos cuidarnos de no desplazarlo y terminar perdiéndolo como hicieron los Gálatas. Tiene que ver con lealtad de esto al Señor Jesucristo. Y esto es muy relevante para nosotros porque el Señor nos reveló a nosotros por medio del Evangelio las buenas noticias de salvación y nos llamó a predicarlo con una firme lealtad hacia Él. Pero el mismo Señor nos dice que habrían engañadores que buscarían pervertir el Evangelio. En este contexto, la pregunta que nace es: ¿qué significa ser leal a Cristo? Y muchos han caído en un error que se muestra en dos extremos cuando hablamos de esto. Por una parte, algunos caen en un humanismo evangélico, en donde el evangelio busca complacer al oyente. Aquí se entiende la lealtad a Cristo como hacerlo agradable al mundo, como si amar a Cristo implicara proteger su imagen para que no ofenda. El Evangelio se adapta a la sensibilidad del oyente porque se cree que ser leal a Cristo es hacerlo aceptable para todos. Y como resultado, se desfigura a Cristo para que no incomode. Se predica un Cristo sin cruz, sin señorío, sin juicio. Por otra parte, otros caen en un formalismo religioso en donde el Evangelio busca controlar a la gente. Aquí se entiende la lealtad a Cristo como mantener reglas, tradiciones o formas religiosas, incluso si se añaden al Evangelio. Se piensa que ser leal a Cristo es preservar ciertas estructuras humanas, como si Cristo necesitara ser, entre comillas, protegido por normas externas. Y el resultado de esto es que se suplanta a Cristo con el sistema religioso y se confunde fidelidad a Cristo con una lealtad a un código inerte. Cabe destacar que hay fórmulas más sutiles y sofisticadas de este error, pero estas son representativas, estos dos extremos. En ambos casos, Cristo es cosificado, utilizado para fines mayores y no adorado como el fin último de todo. Por una parte, para complacer al hombre, por la otra, para someter al hombre. Y esto es fatal para la fe y es la fórmula para naufragar espiritualmente. Entonces, en estos pasajes, y estos pasajes van a ser especialmente relevantes porque Pablo aborda las acusaciones en contra de su lealtad a Cristo y su respuesta nos va a enseñar la verdadera lealtad a Cristo en partes en cuanto al servicio. Y estas tres partes son, primero, que la lealtad a Cristo implica libertad de los criterios del hombre caído de validación espiritual para determinar si algo es relevante espiritualmente para ellos. Segundo, la necesidad de ser libre de criterios humanos para servir al Señor fielmente se debe a que el Evangelio es fundamentalmente diferente a la forma de pensar del humano caído. Y tercero, que el Evangelio es antitético, en otras palabras, a la forma de pensar humana, es precisamente porque su origen no es humano, sino que divino. Vamos entonces a comenzar con el versículo 10. Dice así: Pues, ¿busco ahora el favor de hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El propósito de esta parte es motivarlos a descartar las acusaciones en su contra de que él estaba utilizando la seducción para evangelizar, estaba suavizando el evangelio, y de paso iluminarlos sobre las cualidades de un verdadero siervo de Cristo, en contraste a cómo eran los judaizantes. El texto sugiere que los judaizantes tenían una acusación en contra de Pablo, a modo de contexto. Que él buscaba el favor de los hombres y no el de Dios. Por eso es que está diciendo estas palabras. En otras palabras, que él estaba omitiendo algunas cosas del evangelio para agradar a los gentiles, a los que no eran judíos. En especial que Pablo omitía la necesidad de seguir con las costumbres y tradiciones judías que los judaizantes estaban promoviendo como parte del evangelio. Pero contrario a lo que creían, Pablo acaba de decir en los versículos inmediatamente anteriores 3 cosas. Lo primero es que los confronta por su rápido desvío. Pablo no halaga al hombre, más bien les dice en la cara que lo que están haciendo es abandonar a Dios mismo. Luego denuncia a los que están detrás del engaño. No se anda con rodeos, Pablo. Dice que hay quienes están pervirtiendo el evangelio y lo llama como es. Y él declara anatema inclusiva, consagrado a la destrucción, a cualquiera que enseñe otro evangelio. Y por si no bastara con decirlo una vez, lo dice 2 veces, lo repite. Sea quien sea, hasta un ángel, si predica otro evangelio, está bajo maldición. Entonces, en base a eso, él hace un par de preguntas retóricas con una frase condicional. Y la primera pregunta que hace es, o el par de preguntas que hace es, ¿busco ahora el favor de hombres con todo lo que yo les dije? ¿Busco ahora el favor de hombres como ustedes, o la iglesia de Galacia, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres acaso? Esa es como la idea. ¿Buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios? Como diciendo, ahora que los confronté de esta manera, ahora que denuncié a los que enseñan esto entre ustedes, ahora que declaré maldición sobre los tales, ¿acaso pueden decir que mi meta es adular a las personas para que sean cristianas? ¿Se sienten muy adulados con esto que le digo? Eso es un poco el sentido. O trato de agradar a hombres, dice Pablo, como diciendo la manera en la que se los planteo al exponer directamente los defectos que tienen. ¿Les parece una estrategia retórica sofisticada para agradar a los hombres? ¿Es diplomático a sus ojos lo que estoy diciendo? ¿Se sienten seducidos por lo que les digo ahora? Que por cierto es plenamente conforme a mi evangelio. Esa es un poco la idea de estas 2 preguntas retóricas. Y luego viene la frase condicional que dice, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, si todavía yo utilizara, en otras palabras, está diciendo Pablo, estrategias para seducir a las personas, para que lleguen a la fe, como pervertir el mensaje de Dios, para que no sea tan chocante o tan poco chocante, entonces no sería siervo de Cristo. No sería, como soy ahora, dice Pablo, en otras palabras, un siervo de Cristo. La idea aquí es que la forma directa en la que se dirige a las iglesias de Gálatas es una evidencia de que él es un siervo de Cristo. No es algo en contra, es una evidencia. Pero no solo esto, sino que también que esta manera es representativa de cómo anuncia el evangelio. Él no seduce a nadie, él es directo con esto. Pablo aclara entonces que agradar a los hombres sería incompatible con ser siervo de Cristo. Y esta afirmación nos lleva a ver que la verdadera lealtad a Cristo implica libertad frente a los criterios humanos de validación espiritual. La manera en la cual ellos validan o ven si es relevante lo que se está enseñando. Primer punto entonces es ese. La lealtad a Cristo implica libertad de los criterios humanos de validación espiritual. ¿Cuáles son los criterios de validación espiritual humanos del hombre caído? Son los criterios que usa el ser humano para decidir si lo que escuchan es obligatorio o relevante o vinculante para ellos en un nivel espiritual, a nivel de sus afectos, de sus pensamientos, de sus decisiones. Y podemos clasificarlos en 2 extremos, que en realidad son productos de un mismo error: el humanismo y el formalismo.
El humanismo básicamente dice, lo que me complace es espiritualmente válido. Está centrado en el hombre, en sus deseos. El individuo evalúa lo espiritual según lo que le hace sentir bien, lo que le agrada, lo que encaja con sus deseos. Esto crea una demanda. Dame un mensaje que a mí me guste. La misma palabra habla de muchos que tienen comezón de oír. Tiene que ver con esto. Ese es el humanismo. El formalismo, por otra parte, básicamente dice, lo que encaja con la forma externa correcta es válido. Las personas evalúan según formas, según tradiciones o estructuras visibles que son perceptibles con sus sentidos. Esto refuerza la necesidad de algo que luzca o se perciba, se vea, se escuche, se huela, se saboree, se toque como espiritualmente válido, aunque sea algo meramente espiritual y superficial y sin corazón. Y bueno, se puede concebir también un tercer criterio, que es en el fondo delegar ese juicio a otra persona, delegar eso a un líder, a lo que dice el pastor, básicamente. Que sería que el pastor usa o elige un punto intermedio entre estas dos cosas arbitrario y él que decida. ¿Qué significa entonces ser libre de estos cuando servimos a Cristo fielmente? Significa que no los consideramos como importantes en sí mismos. ¿Ya? Esto significa que no es de primera importancia el momento de decidir qué decir. El Evangelio debe ser dicho, debe ser explicado de forma íntegra, siempre, sin modificación. Aunque puede ser de segunda importancia al momento de decidir cómo decirlo. Eso es distinto. Porque no queremos hacer tropezar a nadie de manera innecesaria. Hay tropiezos que son necesarios, por supuesto. Cuando la verdad hace tropezar, eso es necesario. Y esto debe alejarnos entonces del error de tener un servicio en donde Cristo deja de ser central. Este error se expresa en dos extremos también, que están relacionados a los extremos anteriores. Un servicio centrado en el deseo del hombre, que podríamos llamar un servicio antropocéntrico, y un servicio centrado en las formas visibles del hombre, podríamos llamarle etnocéntrico, de etnia, de esas formas que va desarrollando a través de las costumbres y están en la tradición. Partamos con el que está centrado en el deseo del hombre o antropocéntrico. Es básicamente un humanismo evangélico en donde Cristo es acomodado al oyente. El evangelio es visto como una terapia o motivación. De esa clase de servicio estaban acusando a Pablo para con los gentiles, que él estaba haciendo este tipo de modificaciones al evangelio. Las frases que se escuchan, y no es necesario que se escuchen todas estas, pero algunas de las que se escuchan en este tipo de servicio, en algunas iglesias, es cosas como: la gente no necesita sentirse juzgada, necesita sentirse amada. Lo que puede sonar compasivo, pero lo que suele significar en este contexto es que se debe omitir el pecado y la cruz para no incomodar. Otros dicen: no prediques sobre el infierno, esto espanta a la gente, como si la fidelidad a Cristo dependiera de la reacción del público. Otros dicen: Jesús quiere que cumplas tus sueños. Se transforma el evangelio en este sentido en autoayuda y a Cristo en un facilitador de un proyecto personal. Otros dicen: Dios te ama tal como eres, y eso es todo lo que importa. Mitad verdad, mitad mentira. Omite la necesidad de arrepentimiento y transformación. Otros dicen: la clave del crecimiento de la iglesia es hacer que la gente se sienta cómoda. El éxito en ese sentido es medido por satisfacción y no por la fidelidad al mensaje. Ese es el centrado en el hombre, el antropocéntrico. Pero ahora podemos hablar de un servicio que es etnocéntrico, basado en la etnia, en esas formas tradicionales del hombre. Y es básicamente un formalismo religioso en donde Cristo se subordina a un sistema.
El Evangelio se ve como una forma de control y de alcanzar mérito. Y así es como lo veían los judíos. Creían que su etnia era central para el Evangelio con sus costumbres. Las frases, y nuevamente no es necesario que se vean todas, pero son representativas, que se usan en este contexto es: un verdadero cristiano no debería tener dudas ni emociones negativas. En este caso reduce la fe a una conducta controlada y estandarizada. Otros dicen: para ser salvo debes creer, pero luego, de manera explícita o implícita, dice: y también vestirse así, comportarte así, pertenecer a este grupo, etc. Entonces añade requisitos no bíblicos como una condición para la aceptación de Dios. Otro dice: si no haces devocional todos los días, no amas a Dios. Y esto convierte las disciplinas en condiciones de justificación en lugar de frutos del amor, que eso es lo que son. Otros dicen: nosotros sí predicamos la sana doctrina, como nuestros antepasados, que puede esconder una lealtad a tradiciones humanas más que a Cristo mismo. Puede que no también, pero en este contexto ocurre. La salvación, otros dicen, es por gracia, pero si te portas mal, la pierdes. Y esto contradice la suficiencia de la obra de Cristo, haciéndola dependiente de méritos. Ahora bien, es importante en este punto decir que estos errores se disfrazan de maneras más sofisticadas en iglesias relativamente sanas. Algunos, por ejemplo, confunden la lealtad a Cristo con meramente entregar palabras. Esta es una manera de ser formalista, en donde se dice: yo hablo de las cosas incómodas del Evangelio, y se entrega un mensaje y una enseñanza mecánica, en donde no importa quién la recibe, no importa por qué está pasando, no importa lo que piense o sienta en ese momento. Es un servicio apático e indiferente, que simplemente cumple con decir cosas de manera tradicional nomás. Habla de la santidad de Dios, habla de lo pecaminoso que es ser humano, habla del juicio de condenación e infierno, claro, pero de manera mecánica, sin involucrarse en el proceso que viven las personas que reciben el mensaje. Pero no hay un ruego en ese sentido con las personas. Hay un discurso aprendido de algún puritano, quizás del pasado, que, por cierto, en muchos casos se evidencia como tal, digamos, por lo fuera de contexto o de lugar que suena el discurso. Suena anticuado, suena simplemente como algo aprendido, pero no algo genuino. Y por otra parte, hay un querer sonar piadoso conforme a un romanticismo por la tradición, en vez de un involucramiento genuino y sincero con las almas. Ese es un lado, entonces, en que se disfraza todo esto. Otros confunden la lealtad a Cristo con meramente evitar lo incómodo. Aquí se dice: yo amo a las personas, no quiero hacerlas sentir mal. Pero en el fondo no es amor, es temor al rechazo o un deseo de aceptación. Es un servicio superficial que omite el pecado, la santidad y el juicio, con tal de mantener una atmósfera positiva en donde todos se sientan bien. ¿Habla del amor de Dios? ¿Habla de la gracia, del perdón y de la esperanza? Claro que sí, pero fuera del contexto bíblico, sin cruz, sin arrepentimiento, sin urgencia. Se predica en este sentido a un Cristo, entre comillas, accesible, pero no un Señor soberano. Se anuncia el consuelo, pero sin un diagnóstico. Es una versión emocional del Evangelio en donde el predicador se involucra sentimentalmente, pero no es doctrinalmente fiel. No es el Evangelio entonces lo que se entrega, sino una experiencia de validación emocional que se envuelve en un lenguaje cristiano. Ambos extremos desplazan a Cristo y ponen al hombre en cuanto a sus deseos personales o en cuanto a formas tradicionales como el centro del Evangelio. Queridos hermanos, entonces, nuestro servicio debe ser verdaderamente cristocéntrico. Esto implica no un punto medio entre estas dos cosas que hablamos, sino que una forma diferente de servicio que refleje la manera de Cristo de hacer las cosas. Porque somos heraldos, no meros mensajeros. Un heraldo representa la autoridad y la intención del rey. La manera de tratar al heraldo también representa la manera de tratar el rey. Por esta razón, nuestro servicio no puede ser ni adulador ni indiferente. Ahora,
¿Qué significa esto? Significa que por una parte debemos decir la verdad, la misma verdad, sin diluirla. Si la verdad ofende, que ofenda, porque la cruz fue puesta como una ofensa. Si alguien se ofende por la cruz, es una ofensa necesaria y una herida que termina sanando a los que la reciben con sinceridad especialmente. Pero también significa, por otra parte, decirla con amor. Muchos hoy tienen una noción de amor que es sentimentalista y mundana, y hay que hacer esta observación. Este mal entendimiento se refleja en que ellos piensan que por hacer algunos gestos simbólicos están mostrando amor. Es decir, si pueden expresar simbólicamente, artísticamente, estéticamente estos sentimientos, entonces están amando. Por eso piensan que el mero tono de voz suave con el que se habla, o gestos suaves, o cosas similares, es suficiente para mostrar amor. Pero esto es solamente la parte superficial del amor. Y si solo estuviera esta parte superficial, no se puede decir que se está diciendo la verdad en amor. La seducción, la manipulación y la coacción puede ser dicha con una forma correcta de palabras, como lo hizo Satanás al citar la Biblia, al tentar al Señor Jesús en el desierto, pero además pueden ser dichas con un tono y con gestos suaves, y no se va a cumplir que se está diciendo en verdad y en amor. El amor va más allá de eso. El amor involucra simpatizar con el otro como persona. En otras palabras, significa tener una consideración de la conciencia que tiene de su situación espiritual, su grado de libertad en este mundo y sus relaciones personales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, partamos con el asunto de considerar la conciencia. Cada oyente tiene una conciencia que reacciona al mensaje. Algunos están turbados, otros endurecidos, otros temerosos. El siervo fiel, por tanto, no predica como quien lanza piedras, sino como quien discierne el terreno donde cae la semilla. Pablo dice, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hablar en verdad y en amor es reconocer que hay una conciencia real que está escuchando, y eso exige una sensibilidad pastoral, no solo de parte de los pastores, sino de todo cristiano que anuncia y testifica el Evangelio. Eso es respecto de su conciencia, pero también su grado de libertad. No todos están en la misma condición espiritual o social. Algunos están más atados por el pecado, traumas, ignorancia o temores, y otros están más receptivos. No todos tienen la misma capacidad de actuar inmediatamente sobre lo que oyen tampoco. Y esto no significa suavizar la verdad, sino mostrar paciencia y compasión al aplicar esta verdad, entendiendo el proceso en el que cada uno está. Y por último, considerar sus relaciones personales. La vida espiritual de una persona está entrelazada con su mundo relacional, su familia, su cultura, sus heridas. El siervo leal no lanza doctrinas en el vacío, sino que habla a personas reales, con historias reales. Esto no cambia el mensaje, pero sí la forma de aplicarlo, de exhortar, la forma de acompañar. Así, cuando hablamos de un servicio cristocéntrico, estamos hablando de un servicio que requiere sacrificio. No es simplemente tirar piedras, pero tampoco es diluir la verdad, sino que es convicción y compasión que se unen en una entrega sacrificial al otro. Una entrega que es sufrida, pero que se hace por amor a Cristo primeramente y por amor a las almas. Y esto nos va a llevar entonces al versículo 11 ahora. Vamos entonces a leer. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El propósito de esta parte es concientizarlos de lo distintivo que es el evangelio enunciado por Pablo a toda tradición humana. El contexto de la carta nos indica que los judaizantes estaban acusando a que su evangelio fue adaptado a las tradiciones de los gentiles, en contra de los judíos. Por eso no exigía tradiciones judías Pablo. Pero Pablo aquí establece lo contrario a través de una declaración, y la declaración es esta: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre.
Primero, mas os hago saber, hermano. Esto que viene, en otras palabras, está diciendo el apóstol, es una declaración solemne que viene de Dios y no solamente de mí, Pablo. Es relevante que explícitamente menciona a los Gálatas como hermanos, porque es una forma de decir, mis verdaderos hermanos van a responder adecuadamente a esto que yo voy a decir. Es una forma de darles a entender que los ojos de Dios no tienen parte y no deben tener parte con los judaizantes que anunciaban esta perversión del evangelio. Y luego dice que el evangelio enunciado por mí no es según hombre. En otras palabras, lo que yo anuncio no se ajusta a nada que haya hecho el ser humano o los gentiles, como lo hacen los judaizantes. No, el evangelio de Pablo era un evangelio no era un evangelio que proviniera de la tradición humana. Su origen era otro. Pablo utiliza como argumento que su evangelio no es según hombre para defender su lealtad a Cristo. Y esto muestra que dicha lealtad requiere anunciar un mensaje que no encaja con las ideas humanas de salvación. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto entonces. La necesidad de ser libre de criterios humanos para servir al Señor fielmente se debe a que el evangelio es antitético a la idea humana de salvación, que hay una antítesis, hay una diferencia fundamental a la idea humana de salvación. ¿Por qué entonces es necesario ser libres de criterios humanos de validación espiritual para ser fiel? Con esto nos referimos, libres del humanismo, libres del formalismo del que hablábamos, por la naturaleza del evangelio. Las buenas noticias del evangelio son fundamentalmente diferentes a la idea humana de salvación. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la idea humana de salvación? Cuando la llevamos al máximo extremo, la salvación se traduce a dos extremos también. Unos centrados en el deseo y otros centrados en las formas del ser humano. Igual que en los casos anteriores. Entonces, el primer extremo niega que necesitamos salvación de alguna amenaza externa, como la ira de Dios, la condenación, el juicio venidero, y solo afirma que necesitamos salvación de las amenazas internas. En otras palabras, lo que dice es, lo único que necesitamos es paz interior. Un ejemplo secular de esto es la visión terapéutica moderna. La persona no necesita ser perdonada por Dios. ¿Qué necesita la persona según la terapia secular? Es aceptarse a sí misma, sanar sus traumas y vivir en una armonía emocional. La salvación, por tanto, es librarse de culpa, ansiedad o baja autoestima. No existe ira divina ni juicio en esta visión, solo un desequilibrio emocional que debe ser corregido con técnicas humanas. Ahora, como decíamos, estas cosas se disfrazan de cosas piadosas también. Y aquí nos encontramos con el evangelio emocionalista, en donde se plantea que Cristo vino para que me sienta amado, acompañado y valioso. Se habla del amor de Dios, pero nunca del pecado, la ira divina o la necesidad de ser declarados justos, de ser justificados. La cruz se convierte en una muestra de afecto, mera muestra de afecto, y no en un sacrificio expiatorio. Y el resultado, tenemos a Cristo terapeuta, no sustituto penal. Ese es el primer extremo entonces. El segundo extremo niega que necesitamos una salvación de alguna amenaza interna dentro nuestro, como el tormento de nuestra conciencia cuando pecamos. Y solo afirma que necesitamos una salvación de lo que está afuera. Lo que dice básicamente este otro extremo es, lo único que necesito es escapar del castigo. Como ejemplo secular de esto, tenemos
las religiones supersticiosas o mágicas, en donde el ser humano busca protegerse de males externos, de castigo, de mala suerte, enfermedad o karma, pero sin examinar su culpa ni cambiar su corazón. Se hacen rituales, promesas o sacrificios para apaciguar a una fuerza mayor. Y Dios es visto en este sentido como un poder más que una persona que debe ser contentado, no como un ser santo que demanda arrepentimiento. Y el disfraz cristiano es el evangelio formalista, donde Cristo vino para librarme del infierno si cumplo con ciertas formas externas, ritos, moralidad o asistencia. Se predica temor al castigo, pero no se trata el pecado como una corrupción interna, ni se llama nuevo nacimiento. Como resultado, Cristo es seguro contra condenación, no redentor de la conciencia. Cabe destacar que podemos pensar otra vez, tenemos que decirlo, en una idea arbitraria combinada de estas dos, pero nuevamente esto ya dependería de delegar a un líder todo esto. Por esta razón, entonces, la tradición humana, las ideas humanas de salvación son antitéticas a estas al Evangelio, El momento en el que se combina el Evangelio con una de estas, entonces el Evangelio inevitablemente es absorbido, no puede simplemente ser reconciliado con estas. Y por esta misma razón no puede ser evaluado el Evangelio desde estas posturas. Y este hecho, por tanto, debe librarnos de un error con dos extremos, que son el sincretismo y el sectarismo. ¿Ya? Vamos a hablar brevemente de estas dos. El sincretismo básicamente lo que dice es: todo lo que ayude a sentirse salvo puede integrarse en la fe. Este extremo fusiona el Evangelio con ideas humanas, terapéuticas, culturales, religiosas o filosóficas. No niega abiertamente a Cristo, pero lo mezcla con otros elementos que diluyen o reemplazan su obra. La salvación termina siendo una mezcla de consuelo emocional, práctica moral y espiritualidad genérica. Y el resultado es que Cristo es uno más en el sistema espiritual del hombre. Ese es el sincretismo. El sectarismo, por el otro lado, básicamente dice: solo los que se alinean con nuestra forma, lenguaje o tradición están entonces en la verdad. Este extremo reduce el Evangelio a un conjunto de formas externas, frases correctas o tradición específica. En lugar de proclamar a Cristo como único Salvador, proclama su grupo, su denominación o su sistema teológico como una salvación implícita. La salvación, en este caso, se mide por una adhesión a una expresión cultural o histórica del cristianismo, más que por la fe en Cristo crucificado y resucitado. Y el resultado es que Cristo queda velado por estructuras humanas que se absolutizan, se vuelven absolutas, en otras palabras, se consideran como esenciales y sagradas. Y esto finalmente termina muy mal. Un caso entonces diluye el Evangelio y el otro termina escondiendo, amurallando. Ambos sufren del mismo mal, de ajustar a Cristo al molde humano, de controlar el Evangelio, ya sea suavizándolo o encapsulándolo. Queridos hermanos, entonces debemos alejarnos de este error. No debemos pretender controlar el mensaje de salvación, sino que avanzar hacia la libertad. Eso significa no diluir o suavizar, pero tampoco esconder o encapsular el Evangelio. ¿Cómo se hace esto? La pregunta. Bueno, los sincretistas priorizan la unidad por sobre la verdad, mientras que los sectarios priorizan la verdad por sobre la unidad. No debemos caer en esto. El sincretista intenta crear unidad a través de la mezcla de cosas que no son
coherentes, cohesivas. En cambio, el sectario intenta proteger la pureza por exclusión absoluta. Y ahí está el problema. ¿No les parece que el Evangelio sea suficiente para lograr estas cosas sin la colaboración humana? ¿Qué debemos hacer con el Evangelio entonces y la fe cristiana? ¿Cómo se logra una unidad sin mezcla y una pureza sin mezcla? Bueno, no lo logramos nosotros en primer lugar, sino Dios. Y por eso no hacemos ningún intento por reconciliar el Evangelio con alguna filosofía mundana, como si éstas tuvieran alguna validez. En absoluto. Tristemente, hoy muchos tienen la mentalidad de tenemos que presentar el Evangelio de una manera que no suene tan confrontacional o no vamos a poder tener este impacto cultural. Este pensamiento busca hacer el Evangelio aceptable ante los códigos culturales modernos, incluso dentro de círculos conservadores. Se empieza a evitar hablar clara y regularmente del pecado, juicio, arrepentimiento, para no perder influencia en espacios intelectuales o públicos. Aunque suene estratégico, en el fondo es un intento de reconciliar la verdad con un sentido cultural de lo que es plausible. Y por eso vemos lamentablemente cómo muchos están hoy en día negando el Génesis, considerándolo y haciéndolo un libro cada vez menos histórico y más simbólico, tratando de integrar el evolucionismo con la visión creacionista bíblica. Pero al mismo tiempo, entonces, tampoco hacemos ningún intento, así como no lo hacemos para reconciliarlo de esa manera, tampoco hacemos ningún intento por proteger al Evangelio por medio de tradiciones formales, humanas, que no tienen una base en las Escrituras. Lamentablemente, también hoy en día vemos una actitud de, entre comillas, una predicación fiel, debe citar a los puritanos, usar un lenguaje doctrinal elevado y seguir una liturgia histórica, de lo contrario no es seria. Aquí, sin negar el valor histórico, se cae en pensar que la forma tradicional es la única forma válida, aunque no sea mandatada por la Escritura, por la Biblia. El peligro es pensar que la pureza del Evangelio depende del estilo, del tono o las referencias clásicas que se hagan, en lugar de la verdad misma de Cristo crucificado, que es relevante para todas las eras. Y esto puede llevar al desprecio del hermano más simple, de un contexto diferente, y a una espiritualidad basada en la forma, no en el contenido. Lo que hacemos, entonces, en vez de esto, es confiar que el Señor tiene todo bajo control y que somos instrumentos en sus poderosas y sabias manos. Nosotros descansamos en Él, mostramos mansedumbre, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Aceptamos que no todos van a recibir el Evangelio con gozo y sabemos que está dentro de la soberanía del Señor. Más aún cuando sabemos que Dios garantiza la salvación de sus elegidos. Por otra parte, confiamos en que el Espíritu obra poderosamente por el Evangelio para dar prudencia a los que se van acercando a Dios a medida que se familiarizan con la palabra y sus principios. Así que no buscamos imponer formas externas en combinación con el Evangelio, y tampoco hacemos mediciones meramente en base a ellas. Y esto nos lleva entonces al versículo 12. Para ir cerrando este sermón. Y Pablo dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El propósito de esta parte es concientizarlos del origen autoritativo del Evangelio que él predicaba. El contexto de la carta nos indica que los judaizantes estaban acusando a que su evangelio no tenía autoridad, porque provenía de algún falso maestro de segunda mano o quizás de su propia imaginación. Pero Pablo aquí establece lo contrario con una declaración. Su declaración es, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Recibir en este contexto apunta a lo objetivo, a que se le presente el contenido del Evangelio a sus sentidos para su información.
Aprender apunta a lo subjetivo. Recibir a lo objetivo, aprender a lo subjetivo, a que comprenda, a internalice esta información. El punto de Pablo es que ningún mero hombre le presentó el Evangelio para que lo conociera, ni tampoco un mero hombre le enseñó el Evangelio para que lo comprendiera, sino que fue el mismo Señor Jesucristo. Pablo recibió el Evangelio por revelación directa, nosotros lo recibimos hoy por medio de las Escrituras y la predicación. Hoy Dios habla por medio de su palabra escrita, no por revelaciones nuevas. Pablo no fue enseñado por hombres. Nosotros necesitamos ser instruidos por maestros fieles. La iglesia y sus ministros ahora son el medio ordinario de enseñanza. Pablo fue comisionado directamente por Cristo. Nosotros somos llamados a servir bajo la autoridad de Cristo revelada en su palabra. Nuestra autoridad no es personal ni directa, sino derivada y sujeta a las Escrituras. Eso para dar un contraste y la manera en la cual deberían haber pensado estos judaizantes y las iglesias de Gálatas. Pero para cerrar su defensa entonces, Pablo afirma que su evangelio no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto nos conduce a considerar que su mensaje tiene origen divino y por eso mismo no puede adaptarse a ningún sistema humano. Y esto nos va a llevar al último punto. El evangelio es antitético a la forma de pensar humana precisamente porque su origen no es humano, sino divino. El hecho de que el Evangelio tenga un origen divino es profundamente significativo. Y la pregunta que nos va a ayudar a entender esta significancia es ¿por qué Dios tuvo que intervenir directamente para revelar el Evangelio? Bueno, porque el Evangelio, aunque anticipado antes en promesas, figuras y sombras desde el Antiguo Testamento, es nuevo en su claridad, en su plenitud y en su cumplimiento en Cristo. El Evangelio apostólico, tal como lo tenemos en las Escrituras, constituye una revelación que ninguna tradición humana podía producir por sí sola. Ni siquiera la tradición judía, que fue un vehículo que Dios usó para las promesas, ni siquiera esa tradición pudo derivarlo de forma pura, porque a causa del pecado la ley fue pervertida y la esperanza del Salvador terminó siendo oscurecida. Por eso Dios intervino soberanamente para revelar en su Hijo lo que había estado oculto como misterio, y lo hizo con plena autoridad y gracia. Esto debe alejarnos entonces de los dos extremos del error, relacionados con los dos extremos que hemos visto, el par, 2 veces ya, de no considerarlo como una revelación de Dios en Jesucristo. Y esto nos lleva a el racionalismo religioso y, por otra parte, el tradicionalismo religioso. El racionalismo religioso lo que hace es decir, en el fondo, que el Evangelio se puede descubrir usando la razón, la filosofía o la espiritualidad natural del ser humano. Según esta idea, el mensaje de Cristo sería como el resultado lógico del crecimiento espiritual de la humanidad, como si uno pudiera llegar a entender el Evangelio simplemente pensando bien o sintiéndose profundamente religioso. El problema con esto es que se deja de lado que el Evangelio es una revelación sobrenatural, algo que Dios tuvo que mostrarnos, porque nosotros no lo habríamos descubierto jamás por nuestra cuenta. Al final, el Evangelio termina reducido a una especie de mensaje positivo o enseñanza profunda, entre comillas, pero sin poder, sin cruz, sin necesidad de arrepentimiento. A esto también le llamamos liberalismo. La idea es que el Evangelio no es especial y se busca una síntesis entre este y el resto de las religiones y filosofías. Y ahí tenemos gente que dice, todas las religiones buscan lo mismo, lo importante es ser buena persona y seguir caminando en un camino espiritual sincero. Esta idea es muy común en conversaciones cotidianas o incluso en círculos de diálogo interreligión,
donde se pone al Evangelio al nivel de cualquier filosofía de vida, como si fuera simplemente la versión cristiana de la búsqueda humana de lo divino. En este enfoque no hay necesidad de que Dios haya intervenido en la historia para revelar su verdad. Se asume que el mensaje de Cristo es una síntesis evolucionada del pensamiento religioso humano, no una ruptura sobrenatural que Dios trajo al mundo en la persona de Jesús. Como resultado, se predica un mensaje moral y bonito, pero no el evangelio revelado, exclusivo y salvador. Esto es lo que históricamente se ha llamado liberalismo teológico. Pensar que el evangelio es valioso, pero no único ni divinamente revelado. El otro extremo se llama tradicionalismo religioso, pasando ahora desde el racionalismo. Esta otra postura dice que el evangelio es básicamente lo mismo que seguir una tradición antigua, ya sea la tradición judía o la tradición de la iglesia con el paso del tiempo. En este caso, se mezcla el evangelio con reglas, costumbres o formas que vienen de la religión como si fueran lo mismo. En tiempos de Pablo, esto fue lo que hicieron los judaizantes. Quisieron meter al evangelio dentro de la ley de Moisés, dentro de su cultura judía. Hoy esto se ve cuando la gente cree que es fiel al evangelio solo porque sigue una forma antigua de hacer las cosas, sin preguntarse si realmente están en la palabra de Dios. Muchos hoy han caído en la trampa del tradicionalismo, queriendo encontrar una identidad espiritual en lo antiguo como si fuera de por sí superior. Y ahí vemos como ejemplo moderno cuando alguien piensa, bueno, mientras nosotros sigamos en la liturgia correcta, vistamos de cierta manera, usemos el estilo de música adecuado y conservemos la tradición, estamos siendo fieles al evangelio. Aquí se da por sentado que el evangelio está garantizado por la forma externa o por la antigüedad de la práctica, no por su fidelidad al mensaje revelado. A menudo se confunde la forma con la fuente. Se cree que conservar la tradición es conservar el evangelio. ¿Cuál es el resultado? Se pone la confianza en lo que se heredó cultural o denominacionalmente en vez de examinar si realmente refleja el evangelio revelado en la Escritura. Se cae en el error de pensar que la verdad de Dios se preserva por mantener costumbres en vez de depender de la palabra viva revelada por Dios en Cristo. Aunque suene piadoso, es el mismo error de los judaizantes, creer que la forma antigua es igual a fidelidad. Ambos creen que el evangelio puede ser producido, preservado o comprendido por medios meramente humanos. El racionalismo entonces le quita su carácter revelado, lo convierte en el producto de la razón, por eso racionalismo, tratándolo como sabiduría humana, y el tradicionalismo le quita su suficiencia, tratándolo como algo que necesita ser conservado por estructuras humanas tradicionales. Queridos hermanos, no podemos entonces caer en estas cosas. El evangelio fue revelado como algo nuevo y es suficiente. ¿Cómo aplicábamos esto a nuestra realidad? Bueno, en primer lugar, le damos valor al evangelio en virtud de que viene de Dios y elevamos nuestra adoración a Él por habernos revelado esta salvación tan grande, la cual jamás habríamos podido imaginar ni alcanzar por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, no por eso lo consideramos irracional. No somos racionalistas, pero tampoco somos irracionales, como si fuera una experiencia ciega o sin fundamento. Al contrario, el evangelio vence incluso los razonamientos del hombre caído, porque es verdad objetiva, sólida y poderosa. Como dice las Escrituras, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, la verdad del evangelio tiene poder para enfrentar, superar y someter los pensamientos humanos que se oponen a Dios. No es irracional, es revelación superior que convence, transforma y conquista el corazón y la mente. Pero tampoco significa que descartemos la tradición.
No somos tradicionalistas, pero no descartamos la tradición. La tradición tiene un lugar legítimo en la vida cristiana, no como fuente de verdad, sino como un testimonio histórico de cómo la Iglesia ha buscado ser fiel a la revelación de Dios a lo largo del tiempo. No adoramos la tradición, pero tampoco la despreciamos. Aprendemos de los que nos precedieron en la fe, de cómo aplicaron la palabra, defendieron el Evangelio y adoraron con reverencia. Somos parte de un cuerpo más amplio que no empezó con nosotros. Rechazamos tanto el desarraigo moderno como el apego ciego al pasado. No creemos que cada generación deba empezar, entre comillas, de cero, como si nada anterior fuera útil, pero tampoco creemos que todo lo antiguo sea automáticamente correcto. Evaluamos toda tradición a la luz de la Escritura. Como buenos bereanos, recibimos con gozo lo que viene de hermanos fieles del pasado, pero solo si está conforme a la palabra de Dios. En resumen, la tradición sirve, pero no manda. Ilustra, pero no revela. Apoya, pero no reemplaza. Así entonces es como honramos que tenga un origen divino, que sea revelación del Señor Jesucristo. Concluimos entonces con esto. La lealtad a Cristo exige libertad de los criterios humanos para evaluar las cosas espirituales. No predicamos para agradar al oyente, sino para honrar a Cristo. No adaptamos el mensaje al deseo ni a la forma externa del hombre. Nuestro servicio debe ser centrado en Cristo, no antropocéntrico, pero tampoco tradicionalista. Segundo, esta libertad es necesaria porque el Evangelio contradice la lógica humana de salvación. La gente quiere ser salva sin juicio o sin arrepentimiento, pero el Evangelio exige ambos. El Evangelio no es terapia emocional ni sistema ritual, es poder de Dios para salvación. Mezclarlo con ideas humanas lo diluye o lo encierra, y en ambos casos se pierde. Y tercer lugar, y todo esto es porque el Evangelio viene de Dios, no del hombre. No es invención humana ni evolución religiosa, es revelación divina en Cristo. No necesita ser complementado con filosofía ni conservado con rituales. Es suficiente. Por eso lo predicamos con fidelidad, descansando en su poder, no en nuestras estrategias. Hermanos, seamos fieles al Evangelio tal como lo recibimos, sin adornarlo para agradar, sin encasillarlo en formas humanas, sino proclamándolo con verdad y amor como siervos de Cristo, no de los hombres.